cruz ha triunfado, vida eterna nos ha dado. No podemos callar lo que hemos visto. Gracias a Dios, estamos contentos. Es un día muy especial. Gracias a Dios por nuestra vida. Gracias a Dios por todas sus misericordias, por todo su amor que podemos sentir, presenciar, ¿verdad? Y bueno, pues para nosotros esto es motivo de reunirnos para escudriñar la palabra de esta noche. Y por supuesto, antes de escudriñar la palabra, queremos adorarle y glorificarle como Él es digno de recibir toda alabanza y toda adoración de todos nosotros. Vamos a iniciar con el grupo de alabanza y vamos a cantarle, ¿verdad? A adorarle y a glorificarle. Bienvenido en el nombre de Jesús y damos inicio. Así es, damos gloria a Dios. Hoy es un día glorioso, como dijo nuestra pastora, que podemos celebrar a nuestro Dios, podemos exaltarle, porque hoy es un día especial. Es como todos los días, pero hoy tenemos el privilegio de respirar y de poder exaltar a nuestro Dios y decirle gracias, Dios, por este nuevo día, por este nuevo respirar, Padre, que tú me permites tener, Señor. Es un privilegio estar delante de tu trono, Señor, y poder celebrar tu grandeza, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Pueblo unido, primero.
exaltamos, Rey de Gloria. Padre, tú eres digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza. Te mandamos bendiciones, hermanos, en Cristo, y deseamos que la paz de Dios sea con ustedes hoy en esta noche. Gracias a Dios, se alegra nuestro corazón el saber que este día hemos podido alabarle, glorificarle, exaltarle al único Rey de Reyes, Señor de Señores, a nuestro Dios, a nuestro Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y bueno, te damos la bienvenida, es una bendición poderte saludar y gracias a Dios por ser tan puntual, ¿verdad? Siempre sabemos que hay una cita especial con el Señor, hoy martes, ¿verdad? A las 8 de la noche, así como el jueves y bueno, el domingo también. Damos gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por este tiempo maravilloso donde Dios nos permite darle la bienvenida a Él, ¿verdad? Que sabemos que Él está en el tercer cielo, pero en su misericordia se digna a reunirse con nosotros a través de su Espíritu Santo. Bienvenido sea el Espíritu Santo de Dios aquí en esta casa espiritual, ahí donde tú te encuentras también. Tú eres el motivo por el cual el Espíritu Santo de Dios llena tu casa de su bendita gloria, así como este espacio, ¿verdad? Y bueno, le doy la bienvenida al pastor Euclides. Buenas noches, pastor. Buenas noches, pastora. Muy buenas noches a todos ustedes. Que Dios les bendiga. Gusto en conocerlos, en saludarles. Pero bendito sea Dios. Y qué bueno que están ahí, ¿verdad? Gracias a Dios en esta cita que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, que es la forma en la que ahorita vamos a estar, primeramente Dios, transmitiendo, ¿verdad? Primeramente Dios en estas 2 semanas más, primeramente Dios, para que ya avisaremos cuando nos veremos de manera presencial en el auditorio Torrefuerte Iztapalapa. Primeramente Dios, por el momento, pues bueno, continuamos acá. Que Dios les bendiga mucho. Recuerden, el jueves tenemos entre mujeres también. Es un comentario bíblico muy hermoso, me ha gustado y bueno, espero que también a ustedes, primeramente Dios. Bueno, vamos a iniciar, pastora Ana María. Sí, queremos saludar a los que ya están listos y preparados, ¿verdad? Para recibir la palabra de esta noche. Y bueno, queremos saludar a María José Velázquez, que hace un ratito la vi juntamente con su hermana Mariana, a David Rangel, a Rosalía Morales, Aris Rodríguez, a Nina Chávez, Indira Vázquez, Isabel Pérez Rosales, Mariana Velázquez, Marisol Martínez, Margarita Cepeda, José Humberto Ramírez, Guadalupe Martínez, Rosa León, César Trejo, Cristóbal Elizabeth, Hermelinda Mendoza, Rebeca Cortés, Tesha Ro, y bueno, sabemos que hay más familias, ¿verdad? Pero nos da mucho gusto saludarte, poder leer tu nombre y saber en el nombre de Jesús que pues dentro de lo que cabe estamos bien, ¿verdad? Sabemos que hay pruebas, hay luchas todos los días, pero Dios para nosotros es nuestra fortaleza, pastor. Así es. Bueno, pues buenas noches. Vamos a iniciar entonces con esta palabra que Dios nos ha puesto en el corazón y vamos a hablar del doble ánimo, el doble ánimo. Hemos escuchado seguramente hablar del doble ánimo en muchas partes, hemos escuchado hablar de personas que se dice que tienen el doble ánimo normalmente, pero realmente ¿qué es el doble ánimo? La palabra de Dios, la Biblia, lo establece también como personas, ¿verdad?, que ciertamente de alguna manera empezaron algo y nunca lo terminaron. Es decir, gente que de alguna forma no tiene el deseo de, vamos a decirlo así, como que una meta fija de seguir adelante, sino que llega una corriente de otra cosa y empieza por acá y de repente llega otra corriente y se va por allá y otra corriente. Decía mi mamá, albañil, ¿cómo decía? Maestro de todo, aprendiz de nada, ¿no? Finalmente, porque ni llega una cosa ni llega la otra y finalmente todo el tiempo está desvariando de un lado a otro. Es gente que lamentablemente sufre, creo yo, porque normalmente su camino es desvarío, su camino es de desvarío, es desgraciadamente de tener fracaso tras fracaso, y normalmente eso es cuando tenemos el doble ánimo muy fuerte. Pastor Ana María. Y creo que es un espíritu. El Señor a través de la Escritura, a través de la luz de su palabra, nos dice que es un espíritu que hay que echar fuera de nosotros y hay que tener esa confianza y esa perseverancia, porque dice la palabra de Dios que todo lo podemos en Cristo, ¿verdad? Entonces, aunque estemos en circunstancias adversas, ¿verdad? Nuestro propósito, si nos aferramos y somos constantes y pagamos el precio, creo que podemos lograr nuestros objetivos. Y hay que ponernos objetivos a modo de que no nos frustremos, ¿verdad? Objetivos a modo de que podamos alcanzar
a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Entonces es la importancia de saber que todos podemos lograr algo, todos tenemos la capacidad, todos tenemos pues esas puertas, ¿verdad? Ese recorrido por cuanto hay vida. Podemos alcanzar esos sueños, esos objetivos, y nunca es tarde para empezar. Así es. Además, desgraciadamente, como decíamos hace un momento, ¿verdad? En la observación inicial, es de que ciertamente la persona de doble ánimo, menciona la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, verso 8, habla de los doble ánimo, de la gente que tiene ese doble ánimo, que decimos algo empieza pero nunca lo termina y nada lo puede hacer prosperar. Yo creo que cuando Dios nos ha nombrado administradores de los dones, de los talentos y de todo lo que Dios te ha dado a ti, mamá, papá, hermano, hermana, señorita, joven, todos nosotros tenemos un cometido en Dios, y seguramente Dios te ha dado dones y talentos que muchas veces Dios quiere que nosotros los hagamos prosperar, porque eso es lo que Dios ha anhelado desde el fondo de su corazón, el que nosotros podamos, ¿verdad?, desarrollar esas capacidades que estoy seguro Dios nos ha dado a todos, porque todos estamos llenos de las capacidades de Dios. El gran problema es aquellas personas que inician algo y no lo terminan, y vuelven a iniciar otra cosa porque les gustó más y no desarrollan, y normalmente fracasan tras fracasan y vuelve al fracaso, y por su consecuencia lógica, desgraciadamente encontramos gente que, pastora, no encuentra la bendición completa, porque no termina de desarrollar ese ministerio, esa obra en la que Dios lo puso, o simplemente el hecho de ser mamá, papá, haciendo a un lado la palabra de Dios, también tenemos fracasos tremendos y terribles. Por eso Santiago capítulo 1, verso 8 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Ahí está, yo creo que la Escritura hablaba claramente, ¿verdad?, el apóstol Santiago, que un hombre inestable, un hombre de doble ánimo, es aquel que seguramente, ¿verdad?, es inestable en todos sus caminos. Quiere decir que esa inestabilidad no solamente está en lo que él diga, sino que realmente está esa inestabilidad en todos sus caminos, es decir, en todo lo que emprenda le va a salir mal porque no lo termina, porque no se aplica, porque no lucha por ello, porque no lucha por sacar adelante lo que ya tiene de alguna manera establecido hacer. Por eso el doble ánimo prácticamente, ¿verdad?, viene la palabra de doble ánimo de la palabra dipsujos, y la palabra dipsujos dice que significa doble espíritu o espíritu vacilante. Eso es lo que significa prácticamente la palabra dipsujos. Entonces quiere decir que es así, una persona de espíritu vacilante es aquella que, es decir, quiere caminar pero de pronto titubea, quiere caminar del otro lado, titubea, y por supuesto una persona insegura nunca va a llegar a ninguna parte, y ese es uno de los grandes problemas. No estoy seguro de la salvación, no estoy seguro que estoy en el buen camino, no estoy seguro de alguna manera que estoy siguiendo bien a Dios, no estoy seguro de mi ministerio, no estoy seguro, ¿verdad?, prácticamente de mi líder, no estoy seguro, y empezamos a poner ahí, desgraciadamente, pero eso lo único que deja ver en cada uno de nosotros es que estamos siendo de doble ánimo, somos inconstantes en todos los caminos, y desgraciadamente no habrá bendición en ello. Pastor. Sí, pues creo que Dios nos está hablando a todos, nos identificamos con esta palabra, pero no hay que sentirnos mal, hay que ver que también en el Nuevo Testamento, en lo que son los evangelios, podemos ver cómo cuando Jesús escoge a sus 12 discípulos y cuando Él llega a Jerusalén después de haberlos preparado en el norte de Israel, donde está el mar de Galilea, que de ahí fue donde sacó de todos esos poblados a los 12 discípulos. Ahí vieron los milagros, los prodigios, las señales, ahí vieron muchas cosas, cómo el maestro los preparó. Pero cuando ya atraviesan el desierto para ir al sur, a donde está la ciudad de Jerusalén, hace un rato cantábamos Hosana, ¿verdad? Porque Él cuando llega, todos lo reciben con Hosana, y Él viene montado en un pollino, en un burrito, y lo reciben con la palabra Hosana, ¿verdad? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y podemos mirar que ahí empieza esa persecución sobre el maestro, porque ahí hace que la última cena, ahí es cuando entra al templo y tira todas las mesas, ¿verdad? Porque ya ese templo se había convertido en algo diferente, ¿verdad? Que no era adorar a Dios. Entonces vemos cómo cuando llegan a crucificar al maestro, porque dice que Él se entrega, Él sabía su cometido, Él en ningún momento titubeó. Vemos que Jesús fue ese hombre que sabía qué era lo que tenía que venir a hacer aquí a la tierra y su cometido. Él siempre fue fiel
y firme, porque a pesar de la adversidad le decía a Pedro, no, si te llegan a tocar, maestro, no, yo doy hasta mi vida. Y le decía a Jesús, cállate, Satanás, ¿verdad? Tan así lo trató, porque él sabía que debía de entregar su vida por salvación de todos nosotros. Pero bueno, vemos que cuando entrega su vida en la cruz del Calvario, cuando está siendo en el Sanedrín, está siendo pues juzgado, lo niega Pedro 3 veces. Entonces ahí vemos que dudaron del llamado, dudaron del liderazgo, dudaron del maestro, dudaron de todo. Y es ahí donde se convierten en personas donde también titubearon, ¿verdad? Porque no sabían bien cuál era su propósito de haber dejado la pesca, de haber seguido al maestro, de haber visto tantas cosas, pero llega el momento en que titubearon los mismos apóstoles. Bueno, todavía no eran apóstoles, discípulos de Jesús, ¿verdad? Pero vemos que hay un pasaje que a mí me impresiona mucho, porque vemos que cuando el maestro asciende cuando es crucificado, todos se regresan a sus lugares y se olvidaron del cometido. Todos ahí se volvieron de ese ánimo que tenían, de esa visión que tenían de seguir al maestro. Ahora ya estaban dispersos y estaba cada uno con temor en su lugar de origen. Pero vuelve el maestro con tanta sabiduría y con tanto amor a estar en la tierra y vuelve a visitar a todos, ¿verdad? Y es ahí donde les dice, ¿por qué ese desánimo? ¿Por qué estás titubeando? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes temor? Y vemos que este espíritu es normal en todo ser humano, pero vemos cómo Jesús vuelve a visitar a todos los apóstoles y les entrega esa confianza. Tan así que yo recuerdo un pasaje de Pedro donde dice que iba a orar después de que ya lo deja el maestro, después de que lo vuelve a recuperar, después de que le dice Jesús cuál es su cometido, que no titubee, que no sea de doble ánimo, que realmente estaba en el camino verdadero. Es cuando Pedro dice, sí, es verdad, yo necesitaba nuevamente escuchar al maestro, necesitaba nuevamente que alguien confortara mi alma, que alguien me dijera que estaba en el camino correcto, y sé que hoy puedo, ¿verdad? Entonces vemos cómo, a pesar de la persecución que tenían todos los apóstoles, estaban seguros ya de cuál era su cometido, y vemos cómo iban ese día, dicen que a la 9ª hora, ¿verdad? Que iban a orar, iba Pedro y iba Esteban, o Sebastián, creo que era Sebastián, y dice que estaba un cojo pidiendo limosna, y le dice, Pedro, es que no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Y dice que Dios endereza sus pies. Entonces creo que eso es lo que hace Dios con nosotros, endereza nuestros pies, porque a veces no podemos caminar, a veces, como decías, estamos en un titubeo en la vida, donde nuestros pasos no son seguros, donde hay desconfianza de todo lo que nos espera, porque creemos que las circunstancias nos envuelven, pero hoy viene Dios a decirte, levántate, porque tienes que enderezar tus pies, ¿verdad? Como cojo, y dice la Escritura que por primera vez entró al templo y le dio gracias a Dios. Entonces Dios va a hacer grandes cosas en nuestras vidas, exactamente. Dios es el único que puede quitarnos ese espíritu de doble ánimo, y hay que decirle a Dios también qué es lo que queremos de la vida, ¿verdad? Porque nuestra vida es una vida con propósito. Yo hace un momento comentaba, pastora, precisamente de muchas veces cuando la gente sí sufre por tener doble ánimo, debido a que no solamente él, sino también sus hijos, su familia, su esposa, si es que es casado, si es soltero, por supuesto también va a sufrir mucho, debido a que ese doble ánimo le va a provocar el no lograr los objetivos, el mirar a otros que progresan, a otros que prosperan, y el mirar que otros sí lo están logrando y él no. Entonces viene un rotundo fracaso, viene un rotundo sentimiento de por qué yo no, por qué yo sí, ¿verdad? Hasta de envidia en un momento dado. Y lo podemos mirar claramente. Por ejemplo, yo recuerdo el caso de un jovencito que de pronto, ¿verdad? Sus hermanas le ayudaron a poner un negocio y ellos lo pusieron. Y gracias a Dios empezó a funcionar, pero de repente, de ahí nomás, ¿verdad? De repente dijeron, no, ya no vamos a trabajar el negocio, y de repente dice, mejor me voy a meter a trabajar en otra parte, ¿verdad? Y se va a trabajar un despacho, en el despacho lo tratan mal, y bueno, finalmente dice, es que le caigo mal a la
licenciada, mejor dejo de trabajar acá, y de repente se va y dice, mejor me meto de policía. Y estaba ya de policía, cuando me lo encuentro otra vez, de repente le pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y me dice, es que ya me salí de la policía. Le digo, ¿por qué? Dice, es que fíjate que, ¿qué tal si me matan? ¿Qué tal si esto? ¿Qué tal si me pasa esto? Entonces, dice, es muy peligroso lo que estoy haciendo. Finalmente se mete a trabajar de albañil, en la albañilería no le fue tan bien en la albañilería, y finalmente, verdad, gracias a Dios, más adelante, mucho más adelante, conoce al Señor y finalmente se estabiliza, empieza teniendo su familia, y es ahí donde Dios empieza a bendecir su caminar y su vida. Quiero decir en un momento dado que sí, efectivamente él sufrió, la familia que estaba alrededor sufrió, porque lo veían a él fracasar, y en nada progresaba, y en nada prosperaba normalmente. Por eso vamos a ver un ejemplo bíblico, y yo quiero comentar que precisamente Dios sí nos deja ejemplos en la palabra de Dios con un propósito especial, que nosotros aprendamos de esto para no caer en este tipo de problemas tan grandes. Por ejemplo, el ejemplo número 1 lo encontramos con Caín y Abel. Vamos a ver en Génesis capítulo 4, verso 3. Aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero Caín y su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Vamos a ver una cosa, yo creo que queremos entenderlo desde este punto de vista. Vamos a verlo no religiosamente, pero hay que mirar una cosa. Ciertamente Adán y Eva tenían una promesa de Dios, tenían por supuesto, habían tenido un llamamiento de parte del Señor para que ellos, ¿verdad?, de alguna manera vivieran eternamente y se hicieran cargo de toda la tierra. Pero de pronto encontramos que en ese par de jóvenes que tuvieron, estaban dos de un corazón muy diferente. Uno que servía a Dios, que amaba a Dios y buscaba a Dios, lo más seguro, ustedes saben, es Abel. Finalmente Caín, que tenía un espíritu doble, porque sus obras, dice la Escritura, eran malas. Quiere decir que él estaba dentro de una familia espiritual que era bendecida. Ahora trasladémoslo a este tiempo. Y si en un momento dado yo, por ejemplo, estoy en una iglesia y la gente va caminando conforme al Señor, y de pronto mis obras son malas, mis obras no son buenas, y de alguna manera sigo metiéndome en la familia de la fe, pero mis obras son malas, sin lugar a dudas eso puede provocarme a mí envidia. ¿Por qué le sucede a él? ¿Por qué él sí prospera? ¿Por qué él está yendo bien? ¿Por qué a mí no? ¿Y por qué está sucediendo lo otro? Por eso el apóstol Juan afirma que Caín era del maligno. Eso es lo que afirma, ¿verdad?, el apóstol Juan, precisamente porque dice que sus obras eran malas. Quiere decir entonces, ¿verdad?, que tengamos mucho cuidado, porque ciertamente por estar jugando un poquito en el mundo, un poquito con Dios, de pronto podemos caer amarrados y llegar a ser familia del maligno. Y eso es terrible, porque normalmente, ¿qué es lo que va a designar? Mis obras, las obras que yo hago, las obras que yo estoy haciendo. Primera de Juan capítulo 3, verso 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Vean ustedes, bien dice la Escritura, no por obras para que nadie se gloríe, pero las obras cuentan mucho. La manera en que obramos, la manera en que nos portamos, la manera en que nos comportamos con la familia de la fe, pero también con la familia, vamos a decirlo así, carnal, la familia natural también tiene mucho que ver en ese sentido. Vemos en Génesis 4 entonces que Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra y la entrega, ¿verdad?, por supuesto, no sé si con mucho amor o solamente por entregarla nada más. Pero ¿cómo puede ser una persona, ¿verdad?, levantando un altar a Dios y por otro lado sus obras siendo malas? Es decir, no fueron agradables para Dios, porque Dios sabía las obras de su hermano. Quiere decir que no nada más era matar a su hermano, sino que antes ya tenía. Está como aquel ministro que de pronto dice, pero cayó en pecado el ministro, cayó en pecado el pastor, cayó en pecado la hermana, cayó en pecado el hermano. Mira, el que cayó normalmente ya ante el público, hace mucho que delante del Señor ya había caído. Hace mucho que ya no oraba, hace mucho que no vibraba de amor por Dios, hace mucho que no tenía al Señor en su corazón. Por eso es que cayó. La caída anuncia lo que ya había pasado desde hace tiempo atrás. Cuando la gente ya nos alejamos del Señor, la frialdad, el enfriamiento del corazón se va dando, y al final vemos su verdadera caída, ya cuando ya de plano ya el Señor no está con él, el Señor le abandonó, le dejó, porque simplemente, ¿verdad?, él es el que decidió alejarse del Señor, no el Señor de él, sino él se decidió
decidió alejar del Señor. Por eso, ¿cómo puede ser una persona, verdad, prácticamente levantando ese altar y a la vez adorar al maligno con sus obras? Es decir, como hijo de Dios, yo no tengo que darme el lujo de maltratar a los demás, maltratar a la gente o tratar a la gente como el mundo trata, porque yo no soy hijo del maligno, yo soy hijo de Dios. Por lo tanto, tengo la obligación de obrar como obra Dios, de ser como es Dios y como Él nos dejó el ejemplo. Dice la Escritura, el apóstol Pablo menciona: sed imitadores de mí porque yo imito a Cristo. Tú te puedes imaginar a un hombre que estaba en la tierra y que estaba imitando los pasos del maestro. Creo que los que nos llamamos cristianos debemos de caminar de la misma manera, porque sin lugar a dudas Dios ha pedido que así seamos. Por eso, porque tenía doble espíritu Caín, un espíritu que aparentaba ser consagrado, porque seguía en lo religioso, seguía entregando ofrendas, pero estaba su corazón muy lejos del Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos a veces vibrando, verdad, aparentemente, haciendo o quedando bien delante de los hermanos, de la congregación, del pastor, pero a Dios nadie lo engaña, hermano? A Dios nadie lo puede engañar, porque las obras de cada uno hablan por nosotros mismos. Por eso hay ministros y personas a veces que aparentan una vida de altar, con excelencia delante de los demás, ¿verdad? Hay gente que llora y que se desgañita, y ahí está, pero desgraciadamente cuando ves sus obras te quedas sorprendido, porque dices: esto no es completamente de Dios. Por eso, porque no soportan a veces a los pastores, a la gente de la iglesia, y a veces la gente propone en su corazón: ojalá le caiga el tráiler cuando salga de su casa, ¿verdad? O que lo apachurre un microbús o algo que suceda, ¿verdad? Y normalmente están pensando o esperando que algo malo le suceda a aquel que le está yendo bien por servir a Dios. ¿Por qué? Porque están fríos del alma, están fríos del corazón, y hace mucho que se alejaron. Por eso el espíritu malo que se debe vencer, como dice la pastora, es la mala obra o las malas acciones que son influenciadas por el maligno. Eso es una realidad. Esas obras son influenciadas por el maligno, ¿verdad? Cancelamos en el nombre de Jesús su nombre, lo cancelamos a Él, pero declaramos en el nombre de Cristo que nosotros no vamos a caer por las malas obras en el nombre de Jesús. Así es, y hablábamos de que ese espíritu pues es de doble ánimo, entonces es un espíritu. Sí. Es un espíritu, como nos dice Santiago, y debemos de ubicarlo, identificarlo si lo tenemos o si lo tuvimos, y debemos de mantenernos en esa constante lucha, hacer oración por nosotros, por nuestra familia, y valorar lo que Dios pone en nuestras vidas, porque el hecho de haber recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador implica que puede haber cambios en nosotros, porque ya no estamos solos contra esos espíritus ni luchando con nuestras fuerzas, sino que Dios está para ayudarnos, Dios está para fortalecernos, Dios está para ayudarnos a continuar. Y por ejemplo podemos mirar en los jóvenes, ¿verdad?, que tienen tantas metas, tantos retos, tienen juventud, tienen a veces el apoyo grande de los padres y no quieren continuar adelante, no quieren, ya están en su área de confort. Pero hay jóvenes que sí se atreven a salir adelante y a emprender una carrera, a emprender un negocio, un esfuerzo que están haciendo, ¿verdad? Y podemos mirar, por ejemplo, un joven que también de la Biblia que fue así, fue un Elías. Y vemos a un Elías que llegó al momento en que también él ya quería hasta morirse, porque llega el peso a veces de ser emprendedores, de lograr algo en la vida, no es fácil. Pero recordemos lo que dice la Biblia, que Dios estaba con él. Y Dios, cuando te ayuda desde el cielo, desde su trono, te da esa fortaleza que nadie te puede dar. Te da ese respaldo que nadie te puede dar. Entonces estamos bendecidos como para lograr muchas cosas que podamos lograr, cosas que bendigan nuestra vida y también que glorifiquen a Dios, porque esa es la finalidad, de que nuestras metas, de que ese ánimo, ¿verdad?, que sea un ánimo constante, un ánimo donde podamos nosotros esforzarnos, porque para lograr algo se necesita esfuerzo, para lograr algo se necesita sacrificio, para lograr algo se necesita inversión, sea de tiempo, sea de dinero, sea dejando otras comodidades, porque hay que pagar un precio en esas metas, ¿verdad?, para ser esos hombres, ¿verdad?, esas mujeres, que emprendamos algo y que logremos algo. El tener ese ánimo para seguir adelante es porque hay alegría en nuestros corazones, es porque hay ánimo de vivir, es porque confío en que Dios va a poner en mi vida cosas buenas.
porque si ya fracasé en algo, voy a procurar aprender de ello y lograr lo que hoy quiero para mi vida, para mi familia, para mi esposa, para mí mismo, para mi esposo, y todo tiene un precio, ¿verdad? Pero creo que el Evangelio, decíamos, es para valientes y también hay que pagar el precio, ¿verdad? Ser constantes, también inclusive para estar en el Evangelio. Y creo que a veces no hace falta decir, soy cristiana, soy cristiano, mejor calladitos, nos vemos más bonitos y que nuestros frutos sean los que hablen y que digan, mira, esta persona es diferente, mira, esta persona cuando llega se siente paz, se siente tranquilidad, me gusta estar con esta persona, ¿verdad? Pero qué difícil es que soy cristiana o soy cristiano y que de verdad tengo un carácter que hasta creo que huye la gente que está conmigo porque no me soporta. Creo que no, el Espíritu de Dios tiene que estar apacible en nosotros, y es un espíritu apacible, es un espíritu de paz, de quietud, es un espíritu que debe de estar con nosotros, ¿verdad? Entonces, pues eso habla de que el tener un ánimo adelante, habla de que Dios está con nosotros. Así es, no basta con decir soy cristiano sino mostrarlo. Mostrar verdaderamente que Cristo vive en mi vida y que ciertamente mis hechos hablan por mí mismo, ¿verdad? ¿Cómo darme a conocer? Simplemente por mis hechos. Por eso dice la Escritura que por nuestros hechos nos conocerán. Vamos a recordar también que existe otro ejemplo, en este caso hablando de Giezi. Giezi, ¿se acuerdan ustedes? Giezi se escribe, y ciertamente era el siervo de Eliseo. Eliseo, llegó Naamán con su lepra, ¿verdad? A él, y no creía mucho, no confiaba mucho en él, y de repente le dice, ¿sabes qué? Pues acaba de llegar Naamán, el rey, pero va diciendo, por favor, el guerrero del rey, pero va diciendo que quiere que tú lo atiendas, y dice, por favor, sal, le dice a Giezi, y le dice, por favor, ve, sal y dile nada más que se lave 7 veces en el Jordán, y esas 7 veces que se lave, Dios le entregará la salud. Finalmente sale, le dice el siervo, el criado, y entonces se va, y no quería, por supuesto, decía, ¿cómo es posible yo siendo un guerrero tan grande, tan poderoso, cómo es posible que no me atienda quien me tuvo que atender? Y se molestó, y entonces en ese momento va, hace lo mismo, ¿verdad? Y de pronto, gracias a Dios, de repente se sana, y se le va aquella lepra tan tremenda que tenía, y entonces él vuelve verdaderamente contento a la casa del profeta, en este caso Eliseo, y llega a su casa y empieza, ¿verdad? Él muy contento, y le dice, por favor, quiero pagarte todo lo que hiciste por mí, tengo oro, tengo en mi carreta esto, lo otro, por favor, quiero darte, quiero honrarte. Y Eliseo simplemente le dice, no, el Señor no me pidió que aceptara nada de ti, así que por favor, ya tienes lo que quieres, y prácticamente lo corrió, ¿verdad? Entonces el siervo Giezi, en su corazón había algo que él tenía, que era la avaricia en su corazón. Estaba escondida la avaricia detrás de él, y corre detrás del carro y le dice, hey, espera, ¿sabes qué? Mi dueño acaba de decir que siempre sí le regales algo, ¿verdad? Que vengo por oro, vengo por plata, a ver qué quieres, todo lo que quieras, y le entrega lo que él quería. Y por supuesto, el problema está que se metió con un profeta, y el Señor le mostró al profeta lo que estaba pasando, y la lepra de Naamán, ¿verdad? Cuando llega delante precisamente de su patrón, de su siervo, que era, bueno, más bien de su patrón, que era Eliseo, en ese momento vemos que llega delante de él, y entonces le dice, ¿por qué recogiste lo que yo no quise recoger? Porque no nos era dado por Dios. Y en ese momento le dice, dice, por lo tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y entonces esa maldición pasó a él. Así que hay muchos siervos normalmente que le sirven a los ministros, pero sus intenciones no son de Dios. Sus intenciones es enriquecerse, es trasquilar a las ovejas, es robarle a las ovejas. Que no nos pase esto, ¿verdad? Cuando normalmente llega a suceder que hay ocasiones en que los mismos líderes a veces quieren trasquilar a la oveja, cuando realmente no es así. Yo como ministro no puedo pararme, vamos a decirlo así, en la iglesia con las ovejas y pedirles, vamos a hacer una rifa, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y sacarles el dinero nada más para ver cómo se hace. No se tiene que hacer de esa manera, porque la lepra, ¿verdad?, de Giezi se llamaba precisamente avaricia, y muchas veces la gente pide prestado, no paga. Muchas ocasiones hasta pseudo líderes lo han hecho,
hecho, y desgraciadamente se han ido, ¿verdad?, dejando mal testimonio porque piensan el pastor ya sabía, es que toda la iglesia es igual, es que todos son iguales. Lamentablemente ahí vemos que se daña también la gente, ¿verdad?, porque tienen cosas escondidas en su corazón cuando van al frente. A veces me he enterado de líderes que de pronto pidieron dinero a la gente que estaban pastoreando, y eso no es correcto. No lo tenemos que hacer en ningún momento, porque aquí el espíritu malo a vencer es la avaricia, que es un amor desmedido por las cosas materiales, y eso tiene que erradicarse de nuestras vidas. Pastora Ana María. Así es, yo creo que la palabra es fuerte, pero se tiene que abordar en casa. Y en el nombre de Jesús, pues creo que estamos abordando cosas reales, cosas donde sabemos que debemos de cuidarnos también como ovejas y saber cuáles son los principios y cómo se debe de manejar el pueblo de Dios, donde todos debemos de tener una intachable conducta delante de Dios, si es que hay temor, pero vemos que no todos los que estamos en la iglesia tienen temor al Señor. Entonces sí debemos de sopesar o pesar su espíritu, sus hechos, y en el nombre de Jesús tener siempre en mente que nuestros ojos puestos en Cristo. Pero hay personas que sí se levantan para ayudarnos, pero no conocemos las intenciones en su corazón. Sin embargo, aquí una regla en esta casa espiritual es de que ninguna persona que te lleve la palabra de Dios te va a cobrar o te va a pedir prestado, nada de eso. Y por eso el pastor siempre, así es, con el pastor, porque para eso hay una autoridad. Y creo que tenemos que estar bien conscientes, ¿verdad?, de que no debemos de hacer esta casa como lo que decíamos, ¿verdad?, que el Señor encuentre una casa donde ya no era lo importante adorar a Dios, sino ya hacer otras cosas que me beneficien como persona, olvidando la salvación. Y creo que en la casa de Dios, por lo que vamos, es para adorar y buscar la presencia de Dios, y debemos de erradicar de nuestra vida todo aquello que nos sirve, porque a veces queremos seguir yendo con todos esos males dentro de la iglesia y nosotros contaminamos la iglesia, y luego resulta que si no me salió o no me pagaron, me enojo con todos. Creo que no, nuestro objetivo es adorar a Dios, y es el único motivo por el que nos reunimos. Por supuesto, los diezmos son parte de la enseñanza del Señor y para sostener su casa, pero no quiere decir que yo ahí pueda hacer tandas, que yo ahí pueda hacer, como decía, rifas o hacer cosa y media, ¿verdad? No, debemos de conducirnos con prudencia, debemos de conducirnos con respeto, y debemos de saber bien que esas cosas son delicadas. Entonces, honremos y amemos la casa del Señor, porque no vamos a la iglesia con doble ánimo. Creo que nosotros como pastores sabemos lo que estamos haciendo, y la iglesia es del Señor. Los pastores solamente estamos entregando la palabra de parte de Dios. Hay orden en la casa del Señor, hay una autoridad que es el pastor Euclides, y en el nombre de Jesús Él va a entregar cuentas de la iglesia, pero también hay reglas aquí en la iglesia, y reglas conforme a la voluntad del Señor y en el orden de Dios, ¿verdad? Entonces también no podemos decir, a ver, vende tu casa y trae lo que haya salido de la venta aquí, porque nosotros no, jamás vamos a hacer eso. El Señor hablará al que quiera diezmar, el Señor hablará al que quiera bendecir la casa, pero a fuerzas no es nada. Esto es porque el Señor habló a nuestras vidas, y sabemos que en la casa en la que Dios nos ha puesto, también el Señor habla de que tenemos que honrar la casa en la que nos ha puesto, ¿verdad? Son temas muy delicados, pero es importante abordarlos. Es importante saber que en la casa del Señor se busca la presencia de Dios, y vamos porque estamos luchando por nuestra salvación. Claro que sí. Bueno, vamos a ver un tercer caso, vamos a ver el caso de Acán. Acán, por ejemplo, lo vemos en el libro de Josué capítulo 7, verso 7:1 y Josué 7:21. Vamos a ver aquí, dice la escritura así: mas los hijos de Israel, capítulo
7, verso 1 de Josué: mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Vean qué cosa, Josué 7:21: pues vi entre los despojos un manto babilónico. Este es hablando precisamente, ¿verdad?, Acán. Dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Acán aparentaba ser una persona israelita, una persona del pueblo de Dios, aparentaba estar, ¿verdad?, muy metido, muy religiosamente, a lo mejor ahí en la casa del Señor, pero había tomado y había ocultado el anatema de la tienda. Recordemos, la palabra anatema es maldición. Entonces recibió lo que Dios les había prohibido que tomaran, que era el anatema, la maldición, el dinero, las estatuas de oro, todo lo que él se llevó normalmente estaba prohibido por Dios. Y nosotros podemos ver que muchas personas que nos decimos cristianos, a veces tenemos cosas escondidas todavía en nuestra tienda, que sería la figura de nuestra alma. Todavía tenemos pecados ocultos que no deberíamos de tener, y tenemos cosas en el corazón que no deberíamos de guardar, y eso atraerá derrotas en nuestra vida, y ese es el gran problema. Aquí el espíritu malo a vencer es el pecado oculto. ¿Cuántas cosas estamos ocultando muchas veces a la familia? A lo mejor al esposo, a la esposa, cosas que hicimos a lo mejor en el pasado, o a lo mejor cuando ya estábamos casados, pero estamos ocultándolo, y de alguna manera el pecado oculto va a traer derrotas a nosotros, porque sin lugar a dudas, al tener nosotros esa puerta abierta tan grande, desgraciadamente lo que provocamos es una ruina familiar, es una ruina económica, es una ruina en todas las áreas, hasta que finalmente, ¿verdad?, nosotros nos decidimos a soltarlas, a echarlas fuera, a sacarlas en el nombre de Jesús. Esas son parte de lo que tiene una persona con desánimo. Y me permites, pastora, rápidamente voy a dar el ejemplo número 4, y hablamos este caso mucho más reciente. Hablamos de Judas, por ejemplo. Fingía el amor y la amistad con Jesús de Nazaret, cuando en realidad tenía un corazón traidor, un corazón traicionero. Mateo 26:47 dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo bese, ese es, préndanlo. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Judas aparentaba ser como siempre era, aparentemente un amigo, un cariñoso, ¿verdad?, aparentemente con Jesús, pero nuestro Señor Jesús ya sabía que Judas se había desviado de los propósitos de Dios. Ya sabía nuestro Señor Jesucristo, Él sabía, Él veía los pensamientos, sentía los pensamientos de cada uno, y sabía perfectamente que Judas ya no estaba vibrando de amor. Sabía que él robaba ciertamente de las ofrendas que tenía Jesús, y normalmente, ¿verdad?, de ahí extraía el dinero. Dice la escritura que era un ladrón. Él tomaba ese dinero, y por otro lado, ¿verdad?, a él nada más le interesaba el dinero. Ya se había desviado del amor de Dios, pero estaba en la familia de Dios, estaba entre la gente. Quiere decir que a veces el mal no viene de afuera, el mal a veces está dentro, en nosotros mismos, en nuestra alma, cuando vamos guardando pecados, cuando todavía ocultamos cosas, cuando todavía vibramos por otro sentimiento que no es el de servirle verdaderamente a Dios, sino sacar provecho y propósito de otras personas. Por eso normalmente encontramos congregantes, gente que aparentan ser amigos, y de otros consiervos, a lo mejor pastores que supuestamente quieren algo, una oportunidad, pero en la primera oportunidad nos traicionan. Y aquí el espíritu a vencer es el espíritu de traición. Normalmente quiere decir que existe también, claro que existe. Lo podemos ver en los matrimonios, lo podemos ver en los noviazgos, lo podemos ver, ¿verdad?, prácticamente en las amistades, lo podemos ver en la misma familia. Normalmente la traición, ¿verdad?, cuando menos te la esperas, sientes la puñalada por detrás, porque ya nos dieron un... Es importante reconocer que también muchas decisiones que tomamos, ¿verdad?, que van en contra de lo honesto, de lo justo, de lo que es la verdad, provocan que entremos en desánimo, provocan que seamos de doble ánimo, porque nosotros mismos nos ponemos esa piedra de tropiezo en nuestro caminar, y por eso a veces no nos salen bien las cosas, y por eso a veces tendemos a desanimarnos en buscar al Señor, en continuar en nuestro matrimonio, en continuar estudiando, en continuar un negocio, en continuar en el trabajo. Entonces uno mismo, por sus decisiones malas, injustas y de falsedad,
provocan que nuestra misma vida sea un desánimo completo. Entonces lo que debemos de aprender de parte de Dios es que sepamos cuál es nuestra meta, qué es lo que Dios quiere de nosotros, por qué Dios nos está permitiendo vivir, qué finalidad hay en nuestra vida. Pues quiero decirte que nuestra vida hoy tiene propósito. Nuestra vida hoy, en el nombre de Jesús, debe de reconocer a Dios en todos sus caminos, en todas sus enseñanzas y apegarnos a la voluntad de Dios, ser obedientes a Dios, limpiar nuestros caminos de maldad, de injusticia, de desánimo y empezar a caminar como Dios quiere, ¿verdad? Que nosotros mismos seamos nuestra misma bendición y que nuestros pasos sean trayéndonos a una perfecta decisión y no entrar en doble ánimo, ¿verdad? Así es, y cierro con este último ejemplo. En Bernabé lo encontramos, ¿verdad? Prácticamente en Hechos 15:36, la obra con los apóstoles, ¿verdad? Él estaba con los apóstoles, en ese tiempo iban a predicar el evangelio, lo llevaban por todas partes, andaba con el apóstol Pablo, pero se regresaba a la mitad del viaje normalmente. ¿Por qué? Porque él era de doble ánimo, desgraciadamente. Vamos a ver Hechos 15:36. Dice: después de algunos días Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no deberían llevar consigo a quien no había despertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro, y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Mas Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Juan Marcos había desertado en uno de los viajes misioneros de Pablo. Por eso es que Marcos, de alguna manera, ¿verdad?, fue descartado por el apóstol Pablo, porque él era también de doble ánimo, al igual que Bernabé, y por lo tanto los dos se molestaron por la obra del Señor, por lo que pedía el apóstol Pablo. Y entonces uno de los significados de la palabra desertor en griego es apóstata. Entonces quiere decir que la apostasía realmente, ¿verdad?, es renunciar a una persona, o una persona renuncia a sus creencias religiosas o políticas y abandona su religión o partido político al que pertenecía por algo nuevo, por algo que realmente le gusta o que simplemente quiere, ¿verdad?, de alguna forma olvidándose de los preceptos de Dios. Entonces la apostasía realmente es abandonar, dejar a Dios. En este caso, Juan Marcos, al igual que Bernabé, estaban dejando a Pablo y a la obra del Señor la estaban dejando. ¿Cuántos ministros no han dejado su ministerio? ¿Cuánta gente no ha dejado de luchar por servir a Dios? ¿Cuánta gente lo deja así nada más, ¿verdad?, nada más de buenas a primeras, y se olvida que tiene un compromiso con Dios Todopoderoso? Por encontramos que parte de la apostasía estará en estos últimos tiempos, desgraciadamente demostrándonos que en esta apostasía lamentablemente está cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero cerrar rápidamente con esto porque sé que tengo minutitos muy rápidos. ¿Cómo no ser de doble ánimo? ¿Cómo no ser de doble ánimo, Pastora Ana María? ¿Cómo no ser de ese ánimo doble? Santiago 4:8 nos da la respuesta y la voy a leer en el nombre de Jesús. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Dice: limpiad vuestras manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Le está hablando a la gente de doble ánimo. Espero en el nombre de Jesús que esta noche tú no hayas tenido doble ánimo, que tú no seas una persona de doble ánimo, sino que purifiquemos el corazón. ¿Para qué estoy sirviendo a Dios? ¿En verdad vale la pena? Nosotros hablamos en estos últimos días precisamente de la Asamblea de los Justos con un propósito, de saber hacia dónde vamos, de saber hacia dónde está nuestro corazón, a quién servimos y a quién vamos a servir, para qué estamos sirviendo, para qué vamos a la iglesia, para qué escuchamos la predicación. ¿Por qué escuchamos? Porque queremos ser limpios del alma, ser limpios, sacar toda basura del alma nuestra, ¿verdad?, de alguna manera, para acercarnos a Dios. Dice aquí claramente Santiago, pero también dice: limpien sus manos de pecado. Limpiemos nuestras manos. Este es el tiempo de limpiar nuestras manos de todo pecado, de toda forma de pecado, y también purifiquemos nuestro corazón. Quiere decir que nuestro corazón no contenga cosas perversas, cosas malas, que ya vimos que desgraciadamente hay mucha gente que sí la está teniendo en su corazón, y tristemente es gente de la fe, es gente que debería de vibrar de amor por Cristo, ¿verdad?, y dejar de mirar al hombre. Los hombres fallamos, los hombres, todos en absoluto, apóstoles, pastores, ministros, todos fallamos, y el único que no falla es Jesucristo de Nazaret. El único que es grande, fuerte y poderoso se llama Jesucristo de Nazaret, y Él es el único que nunca fallará, ni a ti, ni a mí, ni a nadie, en el nombre de Jesús. Así lo decimos. Pastora Ana María. Así es, pues el tiempo se termina, pastor.
Y lo que Dios nos dice es que consagremos nuestro corazón a Él, que limpiemos nuestro corazón de toda maldad y en el nombre de Jesús sigamos los caminos de nuestro Dios. Seamos obedientes a su palabra, seamos bendecidos en el nombre de Jesús y vamos a orar, pastor, Claro que sí. pidiendo por nuestros corazones y en el nombre de Jesús que Dios ponga en nosotros esa alegría, ¿verdad? Claro que sí. Te damos gracias, mi Señor Jesús, gracias por este tiempo, bendito Rey Todopoderoso. Padre, te ruego, bendito Dios, por las familias que están conectadas en esta noche. Señor, por aquellos ministros, siervos tuyos, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, límpialos, purifícalos. Permite, Padre, que se acerquen a ti, bendito Rey Todopoderoso, y que limpien también sus manos de todo pecado, bendito Rey, en el nombre de Jesús, para que su corazón sea purificado, sea limpio, Señor. Que no seamos hombres de doble ánimo, que todo lo que emprendamos, Señor, lo terminemos. Padre, porque tenemos todos los talentos que tú nos has dado, podemos lograrlo, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos jóvenes que están estudiando, que terminen su carrera, Padre, aquellos jóvenes que están trabajando, que trabajen, pero que trabajen bien, bendito Dios, y que no malgasten su dinero en vicios, bendito Padre, ni mucho menos, Padre, sino que ellos puedan lograr, bendito Dios poderoso, en el nombre de Jesús, verdaderamente, Padre, un caminar bueno, Señor, que compren su casa, su auto, que compren algo, Padre, pero que sean sabios en el momento de comprar y de guardar dinero, en el nombre de Jesús, que no todo se lo gasten, Padre, en el nombre de Jesús, sino que haya, bendito, no un doble ánimo, sino un ánimo, Padre, que es el ánimo contigo, Señor, con el Espíritu Santo. Padre, bendigo, Padre, a cada padre de familia, a cada madre de familia que tiene deseos de superarse, de salir adelante, de llenar su casa, bendito Dios, de paz, de amor, de bendición. Padre, que no apostaten de esa fe, Señor, sino que continúen al frente, Padre, porque bien dice tu palabra, bendito Rey Todopoderoso, que aquel que toma el arado y después lo tira, bendito Dios poderoso, no es digno de ti. Padre, no permitas que no seamos dignos de ti, Señor. Hemos entregado nuestra vida a ti, hemos entregado nuestros mejores tiempos, nuestros mejores momentos, y no queremos ser borrados, bendito Dios, del libro de la vida. Permítenos, Padre, estar contigo, bendito Dios, y prospera los caminos de tu pueblo, prospera los caminos de tus hijos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Y Padre, que todo doble ánimo se vaya de nosotros en el nombre de Cristo, que estemos luchando contra esos espíritus terribles que se han metido a veces y se han adueñado de muchos de nosotros, porque hemos abierto puertas, porque tenemos pecados ocultos. Padre, que hoy podamos ser libres en el nombre de Jesús de todo pecado oculto, de toda cosa, bendito Dios, inmunda que normalmente hemos metido en nuestro corazón. En el nombre de Cristo declaro bendición sobre tu pueblo. Amén y amén, bendito Dios poderoso. Gracias a Dios. Pues quisiera saludar esta noche. Ya saludamos a unos en el inicio del programa, pero está Gudelia García. Saludos, Gudelia. Ariel Pérez, a Hermelinda Mendoza, César Trejo, Gloria Nácar, Isabel Pérez, Miguel Ángel Nácar, Víctor González, Francisco Reyes, Vicente Campos, Nina Palmera, Juan Carlos y más personas, pero no aparecen sus nombres. Queremos en el nombre de Jesús pedirle a Dios que prospere nuestros caminos, que si tenemos un negocio, que Dios lo bendiga, que Dios lo prospere, porque para eso es el respaldo de Dios, ¿verdad? Para que prospere nuestra alma, prospere nuestros caminos y que todo lo que tengamos en nuestras manos sea prosperado y bendecido en el nombre de Jesús. También queremos decirte que por YouTube estamos transmitiendo estas prédicas, se están subiendo. Nos encuentras como Iglesia Torre Fuerte Iztapalapa, ¿verdad? Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de compartir la palabra con ustedes y sean benditos y bendecidos todos ustedes. En el nombre de Jesús, nos vemos el jueves y bueno, que tengan una excelente y bendita noche. Que Dios los bendiga a todos, que pasen excelente noche. Bendiciones a todos en el nombre de Jesús. No podemos